buenos días, Montserrat Kramer, qué puntualidad. Bienvenida, ya falta poco, solo 80 días. Le ha tocado un periodo insólito e inédito frente al tema de la educación. Diría que casi le ha torcido el pescuezo al monstruo. No hay que cantar victoria todavía, y uno de los aspectos más polémicos y necesarios recientes ha sido retomar las clases presenciales. La experiencia de Chile ha sido formidable. Acá conozco los datos de un colegio privado de gran nivel, el alemán, en donde 95% de los padres se pronunciaron porque sea presencial voluntario, eso sí, no obligatorio, el régimen, y enseguida comenzaron los reclamos. Uno, que no puede ser presencial en el sector rural, que lo que hay es que aumentar la conectividad, claro, en 2 o 3 meses. En otros casos, que no se debe hacer presencial, dice el defensor del pueblo, hasta que todos los profesores estén vacunados. En fin, ¿cómo va usted a evaluar los pros y los contras para ir profundizando esta experiencia? Montserrat Kramer, bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. De nuevo y buenos días a todos. Nosotros evaluamos esto día a día desde que le dijimos sí a la educación en marzo del año pasado. Quiere decir que estamos cumpliendo 1 año de confinamiento para los niños y jóvenes. En ese sentido generamos Aprendemos Juntos en Casa, que ya todos sabemos todo el alcance que ha tenido y cómo fue un viraje de la educación y una transformación total en 360 grados, que estamos luchando ahora por su continuidad y sostenibilidad de las cosas buenas que se dieron y mejorar los desafíos pendientes. Y ahora entramos en efecto en la fase de retorno progresivo y voluntario y seguro sobre todo. El presidente de la República ya en julio dijo que era necesario y urgente que las comunidades rurales empiecen ya con el retorno progresivo, seguro y voluntario, porque lo pedían. Y a partir del 25 de agosto empezamos la aprobación con el COE Nacional de los pilotajes. Hasta diciembre cerca de 10.000 niños estuvieron en proceso de pilotaje, yendo con total normalidad, satisfacción y felicidad a sus clases, tanto que no trascendió. La gente se olvida, la sociedad se olvida de que estuvimos ya 4 meses en pilotaje. Muy satisfactorio. Después de eso vino la suspensión por la elevación de la pandemia, y en este momento el COE Nacional, a partir de mediados de febrero, se vuelve a pronunciar con la autorización del retorno progresivo con énfasis en el área rural, competencia que le ha sido dada al Ministerio de Educación de la mano del Ministerio de Salud. Hemos autorizado con el COE Nacional, siempre articulados, 77 en la última sesión, y en total en la sesión anterior estaban otras tantas. Por lo tanto, ahorita hay autorizadas 451 rurales. Quiero decir con esto que de 16.000 unidades educativas, un poquito más de 16.000, que estén aprobadas 451 rurales con énfasis en la sierra, porque la costa está terminando. ¿Les parece que no es suficiente cautela? Digo aquellos que critican. En el caso de la Defensoría del Pueblo, Carlos, me adelanto a decir que como defensor del pueblo tienen la profunda responsabilidad y obligación de informarse, de conocer, de comprender los procesos tanto del COE Nacional como del Ministerio de Educación. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. Si él me pide, yo voy a su oficina, como lo hice con ser bachiller, yo me trasladaré a su oficina para que entienda lo que estaba pasando. Ahora haría exactamente lo mismo, solo tiene que preguntar y escuchar a la comunidad, porque es defensor del pueblo. Nosotros hemos recibido, a partir del pronunciamiento del defensor del pueblo, cantidad de cartas en que nos dicen, por favor, no, esto nos recuerda al niño que está revolcado por las olas, llegando a orilla, y llega el supuesto salvavidas a darle un codazo y lo vuelve a tumbar y lo revuelca. Ahora, entonces, tiene que escuchar. En ese caso, el defensor del pueblo dice, el principal valor del ser humano es la vida, y el principal medio para disfrutarlo es la salud. Yo entiendo, señora ministra, que usted anteponga otras consideraciones que tienen que ver con educación, confinamiento, los problemas psicológicos de los niños, todo lo que ustedes quieran. Pero la autoridad está para decidir que ustedes no pueden exponer a esos niños, más aún en el sector rural, lo cual suena a discriminación. Haya el pueblo que corra riesgos. Los otros sí pueden seguir todavía, a cuenta de que tienen buena conexión, wifi, conectividad, etcétera. Pero el pueblo, como no la tiene, que se arriesgue. Yo no puedo hacer eso, ya, al margen de todas las consideraciones. Yo estoy tratando de interpretar lo que esta gente piensa, por si acaso. Al margen de todas sus consideraciones técnico-educativas, porque mi deber es preservar la vida
y la salud. Todo lo demás se puede arreglar. Usted dice clases presenciales. ¿Todos los profesores vacunados? No. Y sin embargo, vamos allá. Los niños se pueden contagiar. Ha habido un repunte del contagio, etcétera. No. ¿Qué pasa si esa advertencia se convierte por parte de la autoridad en una limitación? ¿Usted la va a acatar o la va a desafiar? A ver, vamos primero con lo otro. No es, por supuesto que no es una discriminación, es al revés. Es una inclusión, es no dejar afuera a ningún niño del sistema educativo. Para eso hemos flexibilizado el sistema de educación y para eso estamos atendiendo al clamor de la población rural. Cuando se aprueban los pilotajes es porque las unidades educativas, en acuerdo y solicitud de sus comunidades, han planificado todo este retorno cubriendo los protocolos, infraestructura sanitaria, días que irán, porque sabemos que es voluntario y sabemos que tiene que haber distanciamiento social, tantos niños por aula, todos los protocolos, insumos de higiene, etcétera. Solo allí, de la mano del Ministerio de Salud, que atestigua que el nivel de contagio es muy bajo, que hay un centro de salud cercano, solo allí se aprueba el retorno progresivo de las escuelas rurales en este momento. Ok. Y lo otro, lo que le decía, si la autoridad finalmente dice, lo siento, esto está prohibido. El defensor del pueblo nos ha mandado y encomendado esto a una instancia jurídica. Nosotros siempre hemos acatado la ley. De hecho, recuerden ustedes que cuando llamábamos a los docentes a que nos reunamos para actualizar información, inmediatamente hubo un grupo de docentes muy pequeños, porque debo decir que el gran magisterio nacional, a vista de todos, ha tenido una entrega y una dedicación espectacular. Pero siempre hay quien no quiere volver después de un año de confinamiento, porque los docentes, hay un grupo que tiene un año en teletrabajo, han tenido esa suerte y esa protección, está muy bien. Cuando nosotros llamamos a reuniones, fueron donde un juez de Quito, un juez local de Carcelén, y el juez dictaminó que no podíamos llamar a nadie a trabajar. Ganamos esa audiencia en la corte y después vino la suspensión por parte del COE Nacional. En este caso, por supuesto que acataremos la ley y vamos a todas las audiencias que se nos solicite. Yo lo que digo es que es una responsabilidad en estos momentos de emergencia, que hemos pasado un año de confinamiento, de dolor, de angustia y nerviosismo, de que el defensor del pueblo escuche, se informe y comprenda antes de pronunciarse. Gracias por informar más a la comunidad e ilustrar mejor a otros sobre algo que desde un escritorio ciertamente no se puede decidir. Otros temas, a la ministra de Educación, Montserrat Kramer, le consulta enseguida Yolanda Torres. Son las 7:08. Sí, Carlos, gracias, ministra. Qué gusto tenerla en el programa Al Día. El nivel general de la calidad de los conocimientos adquiridos por los jóvenes y por los niños se ha visto mermado debido a todas las condiciones bajo las cuales han tenido que estudiar. Digamos que sí, en un gran sentido. Por supuesto, no podemos tapar el sol con un dedo. Sabemos que hay una fuerte afectación de los aprendizajes, por ejemplo, sobre todo en aquellos estudiantes de bachillerato, que son ciencias específicas, concretas, más difíciles de hacerlas en educación remota, incluso a través de solamente la tecnología, cuando es algo nuevo para nosotros, para los docentes, estudiantes y familias. Sin embargo, y para eso estamos diagnosticando, por supuesto, cuál es el nivel de afectación en habilidades como decíamos, la comprensión de la lectura o las matemáticas, en fin. Pero por otro lado, debo decir que ha habido nuevos aprendizajes, nuevas formas de aprender y de enseñar, nuevas comprensiones, porque al centrarnos en conceptos esenciales y metodologías muy prácticas, muy vivenciales que resuelven problemas, que analizan casos, nuestros estudiantes también hemos recibido la retroalimentación que nos dicen, ahora comprendemos mucho más muchas cosas porque las hacemos, aplicamos y vamos comprendiendo más. ¿Eso quiere decir que Ecuador estaría en desigualdad y en inferioridad de condiciones con el resto del mundo o es un fenómeno compartido por el mundo entero? Es totalmente un fenómeno compartido, pero por supuesto Ecuador está también muy afectado, quizás salga un poco más afectado porque empezamos la pandemia más afectados. Y en ese sentido, por supuesto, la pandemia ha afectado al mundo entero, pero en el caso de Ecuador la afectación es y puede ser todavía mayor. Me refiero, por ejemplo, a habilidades de comprensión lectora o al riesgo de abandono escolar.
Lo que usted notó fue breves momentos acerca de otras habilidades que se han incorporado a lo que es la educación y ver que la persona no solamente es lo que adquiere a través de la memoria, sino todo lo que el ser humano representa. No es un paso hacia adelante en el aspecto no solo educativo, sino humano. Totalmente. En lo que sí estamos seguros es que la educación cambió a nivel nacional y cambió a nivel global. Nosotros pedíamos a gritos que la educación cambie, la sociedad lo pedía, pues está cambiando. Y justamente, claro, en todos procesos de cambio hay un cambio de mentalidad y eso es lo que todavía no terminamos de darnos cuenta, la metamorfosis que hemos sufrido en el buen sentido de la palabra. Otras cosas, por supuesto, hay que vigilar bien para mejorarlas. En ese sentido, cuando yo digo habilidades para la vida, por ejemplo, va muy relacionado a la formación en valores, porque las tareas que se envían a los hogares para que puedan hacerlas con mayor autonomía y responsabilidad son, por ejemplo, cosas que analizar la comunicación con empatía, poniéndose en el lugar del otro, escuchando, o resolución de conflictos, solución de casos y problemas, el trabajo colaborativo, cómo ser realmente solidario, porque uno dice, hay que ser solidario, suena muy bonito. La verdadera solidaridad es cuando somos responsables, cuando tenemos realmente respuestas a los problemas para ayudarnos a nosotros y para ayudar a nuestro entorno y a nuestra familia. Esa es la formación nueva que se viene. El concepto escuela como tal, aula, docente, estudiante, está transformado en este momento. La educación ahora sí es la vida misma y, como siempre decimos, por eso mismo no se puede detener. Está en interacción total con las familias, con la comunidad, con deportes, con finanzas, con computación, tecnologías, con todo. Es viva. ¿Usted cree que a nivel mundial se dará una desaceleración de esta exigencia a nivel intelectual a la cual han sido sujetos los jóvenes permanentemente, de títulos sobre títulos y masterados y todo esto en un tiempo récord, etc.? ¿Usted cree que habrá un nuevo reconocimiento de lo que es el ser humano y cómo el tema holístico sobre la persona va a primar más? Pero absolutamente, la tendencia en educación va que si el ser humano ya generó con su inteligencia, la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, todo eso se va ya en adelante en progresión geométrica, pero en educación nosotros tenemos que retomar al ser humano, humanizar, como siempre ha sido, la educación es la labor más humanizante y humanizadora, tenemos que humanizar la educación y retomar lo que no puede hacer la inteligencia artificial, como es sentir, amar, crear, cantar, etcétera. Eso es lo que tenemos ahora que desarrollar, toda la esencia de la persona, y en ese sentido iremos, por supuesto, con el uso avanzado de las tecnologías y los programas de inteligencia artificial. Estoy hablando en un futuro muy cercano, de hecho, sin embargo, con tecnologías inclusivas, con tecnologías que permitan justamente todo este proceso de retornar a la esencia misma de la humanidad, y siempre con inclusión y equidad, que significa darle las oportunidades a todos y durante toda la vida. Ministra, ¿tiene usted algún plan de acondicionamiento y apoyo psicológico para el regreso a clases y a la vida social de los alumnos? No, me imagino que no será para todos igual el reencuentro y relacionamiento personal con la comunidad estudiantil. Cuando nosotros le dijimos sí a la educación, uno de nuestros grandes objetivos, porque eran tres: la continuidad de aprendizaje, la permanencia escolar y la protección integral de los derechos y el apoyo psicoemocional. Desde ese momento, que es hace un año, no hemos parado con todo nuestro personal de DESE, que es la Consejería Estudiantil, y la UDAI, que es la Unidad de Inclusión, de atender incluso con brigadas de manera personalizada a las familias y estudiantes. Y cuando los docentes y familias, los estudiantes y las familias dicen en las encuestas hechas por el propio UNICEF que un 90% promedio ha contado con el contacto permanente y semanal de sus maestros, preocupados, preguntándoles cómo están, si hay algún caso de violencia, si hay algo en lo que puedan ayudar para derivarlos, porque trabajamos con la Secretaría de Derechos, el Ministerio de Salud, CONADIS, etcétera, y nosotros mismos atenderlos. Es justamente ese el objetivo, brindar todo tipo de apoyo emocional, y en ese sentido también hemos dado la capacitación, no solamente en el manejo de tecnologías y ambientes pedagógicos diferentes, sino también cómo ofrecer apoyo emocional. Y por supuesto, para eso es lo que más listos estamos ahora que viene el retorno progresivo. Una capacitación de no solamente apoyo emocional al niño,
sino también a las familias y al propio docente. Claro, ustedes realizan este tipo de capacitación. Sin embargo, en alguna ocasión usted habría dicho que hay hay dificultad en hacer seguimiento a los profesores que están en teletrabajo y que muchos inclusive dejaron de reportar sus actividades, ¿no? ¿Cómo saber que sí están cumpliendo con lo que usted dice, que sí están dando ese acompañamiento a los chicos y que realmente están haciendo su trabajo adecuadamente si es que ni siquiera se reporta? Totalmente de acuerdo, y esa sigue siendo nuestra grandísima preocupación. Nosotros tenemos 165.183 docentes en este momento en el distributivo, y además de eso tenemos los DESES, UDAIs y demás. De esos, aproximadamente un 5% está con problemas o que declara que ha perdido contacto con los estudiantes o que no reporta teletrabajo. Obviamente eso a nosotros nos preocupa de sobremanera y por eso estamos agudizando estrategias de búsqueda activa, tanto de los docentes, obviamente, de que el directivo mantenga la información actualizada como dé lugar, pero sobre todo de los estudiantes, porque lo que nos interesa es brindarle apoyo a los estudiantes para que por nada del mundo dejen el sistema educativo. Sin embargo, todo el resto está informándonos permanentemente y tenemos retroalimentación permanente porque además trabajamos intersectorialmente y tenemos la base de datos y estamos en eso. Finalmente, ¿se ha actualizado el número de conexiones o conectividad a Internet? ¿Ha crecido esta posibilidad? ¿Se ha dotado de mayores posibilidades como de tablets para los chicos? ¿Ha habido un incremento? ¿Qué porcentaje estaría cubierto? Bueno, cuando nosotros empezamos la pandemia estábamos en un promedio de un 30-35%. En este momento, según justamente el mismo INEC, estamos ya en un 45% a nivel oficial de acceso seguro a la conectividad. Sin embargo, las encuestas también del mismo UNICEF nos dicen que las familias, docentes y estudiantes aseguran que ya estamos en un promedio de un 75%. Con eso quiero decir que la suma de esfuerzos, obviamente con Intel, con CNT, que hemos puesto y hemos acelerado la conectividad, pero también con el programa Conectando al Futuro, al que se unieron gobiernos autónomos, se unió la cooperación internacional, se unió el sector privado, en fin, esta suma de esfuerzos y también, por supuesto, el esfuerzo personal también de las familias y de los docentes ha hecho que ya estemos en un incremento acelerado. También el presidente anunció la aceleración de la implementación de la agenda digital. Yo creo que en muy poco tiempo estaremos viendo ya al Ecuador completo conectado y en un alto nivel. Como también anunció ya el ministro de Salud, el plan masivo de vacunación, que ya lo había anunciado el ministro Juan Carlos Ceballos, pero que estamos viendo ya la llegada de las vacunas y que procederemos con la vacunación de los docentes en esta fase 1. ¿Y los niños requerirán de una prueba PCR antes de entrar a clases? No, normalmente no. Estamos siempre con los protocolos de información muy activados y pendientes y se capacita a los docentes y a las familias para el retorno a clases y lo que hacemos es tenemos al Ministerio de Salud al lado, siempre cerca. No es competencia del Ministerio de Educación hacer las pruebas, pero el Ministerio de Salud y los gobiernos autónomos apoyan mucho en eso cuando es necesario. Y lo que hacemos es que estamos muy pendientes de la información y apenas nos dicen que hay un familiar que tiene la posibilidad de un COVID o lo que sea, se procede al aislamiento del grupo de contacto. Muchísimas gracias, ministra. Regresamos con Carlos Vera desde Guayaquil. Gracias. Para agradecerle también por su tiempo, señora ministra, para saludar su gestión y destacar la forma que usted ha llevado y sobrellevado el tema más crucial en el momento que a nadie más le tocó. Que termine bien. Son las 7:19.